Buenos días amigos, hoy jueves 25 de abril de este año 2019. Un día como hoy se estaba ya instalando formalmente el gobierno de el gobierno constitucional, pero esta vez presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, para restablecer la constitucionalidad y las estructuras que había elegido libremente el pueblo dominicano en diciembre de 1962. Entonces, un día como hoy, de 1965, se instalaba ya, después de una decisión de la Asamblea, se convocó a la Asamblea Nacional y se eligió entonces nuevas autoridades, en lo que regresaba al país el profesor Juan Bosch y retomaba su posición de jefe de Estado, protegido por la Constitución de 1963. Yo les relataba ayer que Molina Ureña, que era entonces el presidente hasta ese momento provisional, hasta que el profesor Juan Bosch regresara al país, lo mismo que su compañero de vicepresidente de la República. Molina Ureña recibió en su despacho en el Palacio Nacional a la visita, garantías del entonces jefe de la Fuerza Aérea, Attila Luna, y del jefe de la Marina, para garantizarles que ambos simpatizaban con la acción que se estaba emprendiendo y con el respeto a la Constitución. Más luego también lo hizo el general Inver Barrera, o sea, y esos tres que fueron figuras claves inmediatamente después para resistirse a la decisión, fueron convencidos por el embajador Tapley Bennett de los Estados Unidos de América de adoptar una posición contraria, y así lo hicieron horas después. Pero inicialmente eso lo reveló Peña Gómez. Estos tres señores habían demostrado, y así otros mandos militares importantes, que estaban de acuerdo con la reposición del gobierno de Bosch, y que estaban de acuerdo incluso con evitar lo que estaba a las puertas, que era una guerra civil. La historia fue cambiada porque el gigante del norte, los Estados Unidos de América, siempre se han considerado autoridad por toda la región, opinaron lo contrario. En particular, se inventaron de que ese movimiento iba a ser tomado por la izquierda y aquí se iba a instalar un gobierno revolucionario al estilo del que se acababa de instalar en Cuba en el 59. Eso impidió que se reinstalara Juan Bosch y el gobierno, y la Constitución y todos los elegidos en las elecciones del diciembre del 62. Los eventos todos los conocemos, lo que aconteció, bueno, desde el golpe de Estado de septiembre de 63 hasta el 24 de abril, lo que hubo aquí fue informalidad, inestabilidad total, confrontación, intentos de establecimiento de grupos de poder que no pudieron forjar, etc. Luego de ese acto del 25 de abril de 1965, entonces al otro día, en razón de que se reorganizaron las fuerzas que se resistían a reconocer al gobierno de Juan Bosch, allá en San Isidro, se rearmaron y organizaron y vinieron en pos de desalojar a los constitucionalistas del centro de la ciudad capital, que fue donde se estableció el gobierno constitucionalista. Se produjo entonces la famosa batalla del puente,
donde el gobierno constitucionalista entonces se impuso a las fuerzas militares, se impuso. De tal manera que no le quedó otro camino a los Estados Unidos si querían impedir que su representación, la que le estaba en ese momento siendo dócil a sus órdenes en las Fuerzas Armadas, cayera vencida. No tuvo más remedio que intervenir militarmente y groseramente al país el 28 del mes de abril. Fueron acontecimientos que llenaron de pavor a toda la comunidad internacional y reflejaron la dureza de la posición norteamericana en esta parte del mundo, en América Latina, que siempre ha considerado su traspatio. Pero se llevaron la gran lección, porque los dominicanos se comportaron de tal manera que crearon un precedente mundial. La resistencia que montó los revolucionarios de abril a la invasión norteamericana, 44,000 tropas, con los pertrechos militares más avanzados de la época en el mundo. La resistencia que montó fue objeto de reconocimiento mundial. Los dominicanos, y esa gesta pasó a ser el emblema mundial de resistencia de un pueblo digno, respetuoso de su historia, con un alto concepto de la dignidad de la soberanía nacional, podía imponerse aún a las fuerzas más poderosas. Y así aconteció. No pudieron arrasar el centro de la ciudad. La iban, si se lo proponían, tenía que hacer a fuego y sangre, y además iban a destruir el centro histórico del país. Todo lo que es las primacías de América se iban a tener que destruir porque las fuerzas constitucionalistas estaban decididas a confrontar esa arremetida que se preveía que se iba a producir. Es más, se intentó en los días 15 y 16 de junio de ese mismo año, las fuerzas invasoras intentaron penetrar a la zona y fueron repelidas, lo que le demostró que si seguían insistiendo en eso, tendría que ser sobre un baño de sangre. Y la opinión pública mundial en todas partes, todo el globo se movió y los norteamericanos tuvieron que desistir de ese propósito, gracias a la resistencia que se le plantó. O sea, la República Dominicana está llena de historias que han repercutido en el plano mundial. Y esas cosas hay que reivindicarlas. Son necesarias que cuenten y se refresquen en la memoria actual de todos los dominicanos, para que se sepa que la República Dominicana ha sido en algún momento de su historia ejemplo mundial de honorabilidad, de defensa de su soberanía. Y desde entonces se nos respeta, para que lo sepan. Los dominicanos hemos adquirido en el plano internacional un lugar de mucho respeto. Lógicamente, las pruebas a que se sometió la sociedad inmediatamente después de la invasión, con el gobierno de los 12 años de Balaguer, al que se le agregaron 10 más con el interregno de una presencia del Partido Revolucionario Dominicano, que estuvo 8 años en el poder, y ahora con el gobierno del PLD, todo esto han sido periodos de prueba de la sociedad dominicana que sin embargo ha salido adelante. No hay ninguna duda que ha salido adelante y hoy podemos exhibir a la comunidad internacional una sociedad que muestra signos de progreso notables, tanto en el plano económico y social como institucional, y que marcha adelante, plena de futuro, plena de seguridad,
con sus tensiones internas políticas, porque si no lo tiene, entonces no está viva. Si no, sociedad que no tenga eso que ustedes ven de confrontaciones partidarias, de intereses y políticos y líderes expresándose en forma contradictoria a veces uno con respecto al otro, todo eso forma parte de las sociedades vivas, democráticas. Un país que hace ya, que en este siglo no hay un preso político de lo que va de este siglo. Y mucho menos en la última década del siglo pasado. O sea, nosotros tenemos cerca de 30 años en plena desarrollo de las libertades políticas. Y eso también es un ejemplo para América Latina, que sigue viviendo momentos muy, muy difíciles y muy desestabilizadores, tanto como para incluso sacar del escenario a fuerzas políticas que le fueron tradicionales de 30, 40, 50 años, partidos políticos enteros se han ido al zafacón de la historia por efecto de una mala administración de su liderazgo y de también sus propias sociedades que han permitido que fuerzas exteriores incursionen y dispongan el presente y futuro de pueblos enteros, que es lo que está aconteciendo en lugares tan emblemáticos como Brasil y Argentina y otros más. A eso se le agregan también las imprudencias, falta de pericias de gobernantes que pisotean compromisos históricos, como es el caso de Venezuela y de Nicaragua, que hicieron con la población de respeto a una serie de prácticas, de normas, a deseos de progreso de los pueblos. De todas formas, América Latina, como siempre, sigue siendo el continente de la esperanza. Y hoy República Dominicana refuerza esa esperanza. Hoy República Dominicana refuerza esa esperanza en el resto de América Latina. Que muchos quisieran ya transitar el camino que hemos transitado para consolidar y definir nuestra democracia. Hablando de eso, quería advertir lo siguiente. Miren, Punta Catalina, ese proyecto de ejecución que está en su fase conclusiva, solamente de puesta a prueba de sus estructuras mecánicas, es un proyecto emblemático de este país. Es una demostración de cuánto puede lograr el Estado, su poder ejecutivo, cuando se propone ejecutar obras que respondan al interés público. ¿Hasta dónde es valedero un sacrificio de altísimo valor para que obras de infraestructura que van a modificar el cuadro en el plano energético y que va a repercutir en todo el área de la economía y de la convivencia social, como es Punta Catalina, que va a aportar un 35% de la energía que demanda el país en estos momentos y por un buen tiempo? Esa obra, que como les digo, está nada más que en su fase de prueba, ya terminada, se pretende ahora mismo causarle daños precisamente movida por intereses que tratan de preservar las posiciones de privilegio que manipularon y pudieron conseguir específicamente los generadores privados. Son los únicos que se favorecen de lo que está pasando en Punta Catalina y son los que están promoviendo esa acción. Y debiera señalárseles de manera responsable. Ayer
lo que era el sindicato que organizó el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, con el amigo Pepe Abreu a la cabeza, Sindicato de Trabajadores de Punta Catalina, fue disuelto por un grupo de fascinerosos de ahí dentro, y lo desautorizaron a la directiva y al propio Pepe Abreu, un hombre que merece respeto en este país, para que pactaran conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y el consorcio Odebrecht Tenimón Estrella la solución a lo que es la parte final de un acuerdo de trabajo. Es la parte final porque, como les digo, ahí en Punta Catalina llegaron a trabajar más de 4.000 trabajadores de todos los niveles, incluso muy especializados. Ahora lo que se demandan son 2 o 3 centenares para poner a prueba, concluir la prueba que ya se ejecutan en la primera unidad y concluir iniciar y concluir la que se espera que se realicen en semanas en la segunda unidad, que ya está concluida, que ya fue construida, al igual que la primera. Para colmo, quieren hacer creer que las cartas de separación ya de las labores de trabajo de unos 500, 600 trabajadores y técnicos tienen que ver con represalias. No, tiene que ver con que ya no se necesitan. Estaba previsto que para esta fecha esos señores salieran del contrato de trabajo, porque ya cumplieron su tarea, porque ya no son necesarios. O sea, hay que prestar mucha atención a la manera como se manejan las informaciones provenientes del consorcio, porque lo que se quiere es estropear lo que ha sido una exitosa gestión de gobierno con respecto a ese proyecto, que superó cada una de las grandes dificultades que se le presentaron. Un proyecto que inició con un contrato de 1.945 millones de dólares, de los cuales un 70% de ese contrato iba a ser financiado por 2 instituciones estatales. El Exim Bank de los Estados Unidos de América, que iba a aportar 700 y tantos millones de dólares, y que incluso ató el proyecto, porque una de las causas por las cuales ese proyecto nace con tecnología norteamericana y con equipos y maquinaria norteamericana, es porque el Exim Bank estaba involucrado. Es por eso que es General Electric la principal ameritada de las empresas que ganaron el concurso para suplir los equipos de origen norteamericano. Es por eso que Babcock & Wilcox es la que suple también. Una suple las turbinas y generadores, la otra las calderas, y muchas otras firmas más norteamericanas son las ganas. Bueno, pues saben ustedes lo que pasó, que ese crédito que prometió Exim Bank se cae porque lo ordenó el presidente Obama al Exim Bank, puesto que dispuso que el Exim Bank no podía prestar ningún proyecto que involucrara el uso de carbón mineral, como parte de una política medioambiental que se propuso ejecutar el presidente Obama. Pero ya estaba eso aprobado en el Exim Bank. Bueno, se dejó. Pero lo mismo aconteció con el crédito de unos otros 700 millones de dólares del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BANDES, que después de aprobado se desató en Brasil el famoso caso del Lava Jato, el Lava Auto, y la persecución de todos los que intervinieron en la manipulación de contratos públicos y de empresas relacionadas con el Estado brasileño. Y se cayó. Miren, yo quiero que ustedes sepan que el directorio del BANDES llegó a programar las entregas del dinero que todavía el año pasado era posible. Decía el directorio del BANDES que iba a comenzar a desembolsar los dineros. Y ante esa inseguridad, un proyecto que se inició en el 2013
Punta Catalina se inicia en el 2013 con la firme voluntad del gobierno y del presidente de la República de que se ejecute en razón de que el sector privado había fallado al compromiso, a la promesa hecha a la nación de que iba a instalar nueva generación. Bueno, pues esos 1.400 millones de dólares, 1.400, casi 1.500 millones de dólares, hubo que buscarlo del presupuesto público para construir la obra y lo buscó. Y se buscaron. Se sacrificó muchísimas otras inversiones públicas. Y la participación, porque había una participación prometida por el Estado, lo que llaman contrapartida. Se mantuvo y por eso los famosos 600 millones de bonos soberanos aquellos que se procuraron. En resumen, es una obra totalmente financiada por el Estado. Ayer, como les digo, le dieron un golpe de mano un grupo de fascinerosos manipulados por organizaciones de izquierda que ya están identificadas. Ahí está lo que queda del MPD organizando a esos trabajadores que declararon, desautorizaron a la directiva del sindicato que formó el Consejo Nacional de la Unidad Sindical para dirigir el proceso. Buenos días, don Moza. ¿Usted está oyendo? Desautorizaron, formaron una directiva. Una locura. Desautorizaron a Pepe Abreu, un hombre que había negociado y dijeron que él no tenía ninguna autoridad para negociar una solución al ministro de Trabajo, todo, entonces pretenden imponerse. Lógicamente van a recibir la respuesta del Estado, que no esperen que una acción así le contesten con flores. Del Estado y del propio consorcio, que ya despidió a una buena parte. No, Mozart, ahí quisiera advertirte para que no repitamos informaciones cerradas. No lo despidieron. ¿Sabían esas dos? ¿Pero lo despidieron o no? No, estaban despedidos. Estaban despedidos antes. Mozart, tenían su carta de que ya no era necesario. Tenían su carta, Pedro. De que no era necesario, porque el consorcio terminó, esos trabajadores no son necesarios. No, hombre, estos tipos están aprovechando, para que tú veas si estamos en manos de manipuladores. Sí. Estaban aprovechando lo que era una información sabida de que esos señores se iban porque terminaron. Ya no son necesarios en la obra. Pero no se había ejecutado la acción. No lo había anunciado, será públicamente, pero se sabía que todo se iba a eso. Y que solo quedaba la parte relacionada con la puesta a prueba de la planta. ¿Y por qué eso no se dijo? Yo no sé por qué la CDE no da a conocer todo eso. Porque entonces, de la misma manera que no sé por qué ese es el problema. Los ejecutivos de CDE no impidieron que esa famosa carta, que fue una provocación del consorcio, llegara al sindicato. Mira, yo que pensé... simplemente había que atraparla, decirle, pero venga acá. ¿Quién provocó todo este problema? Él fue a la cartita esa, de un párrafo. Y esto de que hoy yo, por ejemplo... creyera que se despidieron 600. ¿Quién lo creyó? Era falta de información. Pero nosotros venimos hace tiempo diciéndolo. Pero qué cosa más grande. Que hay fallos terribles de comunicación en determinadas instancias del gobierno. En Punta Catalina se están utilizando unos cuantos centenares, mucho menos de los 4,000, para poner a prueba los equipos que ya se instalaron. Eso es todo. Es más, una buena parte del personal que está en esos trabajos es extranjero. Lo trajo General Electric y Banco Wilcox y los demás, porque son técnicos de alta calificación, que lo que están ya es probando las calderas, las turbinas, los generadores, los sistemas de enfriamiento, que son muy complicados, porque usted sabe lo que es tomar agua de mar, desalinizarla en cantidades industriales. Es mucho mayor volumen, Mozart, que si tú juntas las dos grandes procesadoras de agua de aquí del país, Cristal y la otra, y Planeta Azul, no producen la cantidad de agua que se desaliniza diariamente y se convierte, por cierto, en potable, porque se le eliminan todos los metales. Entonces, miren, cosas como esa, el sistema de enfriamiento de los generadores es sumamente complicado. El sistema de eliminación de los residuos del carbón que se quema en las calderas es
equivalente a una planta de ese tamaño, de eso que ustedes ven ahí. Eso es una cosa tremenda. Entonces, con tecnología de última generación, todo eso está en este momento supervisado por técnicos de alta calificación. Todo eso fue montado ya. Los obreros, soldadores, todos esos terminaron. ¿Y dónde están esas personas ahora? ¿En su casa? La mayoría de esa gente está ahí trabajando. Pero no de los cancelados, ¿dónde están? Los que terminaron. Eso no tienen uso alguno. ¿Y por qué hacen ahí adentro? No, los que quedan son, porque ese personal de apoyo, ese personal se necesita. Tú no puedes pedir. Está bien, pero ¿dónde están los cancelados? Porque yo vi ayer que estaban ahí afuera. Eso es el personal de apoyo, eso es el que queda. Personal que todavía queda. Que también está protestando. Ese es el que está activando en este momento, porque está en solidaridad con lo que se va. Sí, con lo que se va. Porque lo que quiere es sacar el mayor provecho. Sí, claro. El trabajador sabe que está jugándose las últimas horas que le quedan de contrato. Sí. Entonces lo que quieren es sacar el máximo provecho a los contratistas. Eso es normal. Eso es normal, claro. El humano no puede tampoco cruzarse de brazos, porque si no le dan una pela. Para que lo sepa. Hoy tú no ves a Odebrecht pidiendo 700 millones de dólares más que los contratados. Exactamente. Entonces aquí todo el mundo juega su papel. Todo el mundo juega su papel, así es. Tratando de sacar provecho de la situación. Sí. ¿Y qué es lo que dice el MPD? Que ellos respaldan la acción y que es la respuesta concreta que hay que darle a los trabajadores, al Estado y a los que quieren, tú sabes, explotarse. Todo eso. Ayer emitieron una declaración. ¿Por dónde anda? Pero está encendida. Sí, porque el personal, como te digo. ¿Pero cuánto está generando? 240, 250. O sea, siempre en el rango de los 250 a los 300 megavatios. Sí, oye, el personal que te estoy diciendo no tiene nada que ver con esto que se está movilizando. Ahora ese personal, parte del que se está movilizando, es personal de apoyo que se necesita todavía. O sea, no es que van a impedirlo. No. La presencia incluso de la policía y de los estamentos de seguridad del Estado ahí dentro, lo que te garantiza es que el personal necesario para la puesta no sea molestado. No sea interrumpido. No sea interrumpido. Sí. Pero, o sea, las pruebas van a seguir. Pero el ruido, como tú sabes, que es lo que se quiere. Claro. El ruido. Que es lo que se quiere y lo que se ha logrado. Y lo que se ha logrado en cierto modo, y la confusión. Porque aprovechándose de la falta de información, de la falta de autoridad. Ahí está. De un Estado que ha invertido demasiado dinero para que estas cosas no las tome en cuenta. Sí. Bueno, en resumen, eso fueron que no nos dejemos los encapuchados fueron los que salieron, Pedro. ¿Por qué tú crees que se encapuchan? Tú no sabes que ese personal prestado, llevado de la UAS, de esos que saben hacer eso. O sea que somos locos, no sabemos quiénes son los que están en eso. Oye, bueno, Mozart, por favor. Pregúntale a Pepe, que Pepe hizo su trabajo porque logró lo siguiente, Mozart, que se le asignara una buena parte de lo que se le prometió. Como parte de su bono. Como parte de su bono, porque ¿qué es lo que realmente ellos están demandando? Y lo que pudo perfectamente lograr con una intervención a tiempo del Ministerio de Trabajo y las autoridades, que se cumpliera un compromiso que había, que que los que trabajaron en tal periodo recibieran una bonificación. Eso hacerlo antes de tantos días de salario. Eso fue consignado. Antes de la triste carta. Bueno, porque nos van a atrapar la carta y decirle, ven acá, ¿cómo usted va a hacer eso? Usted está provocando a esta gente. ¿Qué es lo que usted quiere? Buscamos una solución arreglada. Como se hace siempre, cada vez, pero no se hizo a tiempo. Y mira que Pepe, después de cometido el error, logró solucionarlo. Sí. Con la intervención del Ministerio de Trabajo. Pero ayer se anunció, ya, y esto es importante que se sepa, la apertura de una licitación ya con los 5 para el carbón. Las 5 suministradores calificados para la adquisición de un poco más de 900.000 toneladas métricas de carbón que se agregan a es una compra provisional, Mozart. Bueno, pero estamos en eso. Déjeme decirle lo que evidentemente está pasando. El gobierno está dando tiempo
Con esta licitación que ayer se avanza, se pasó ya una segunda etapa de calificación. En los próximos días se anunciará Pero el eso ganador. para la segunda planta. Se está contratando carbón provisional para alimentar la segunda planta. Ya la primera tenía unas 460.000 toneladas métricas adquiridas que ya llegaron, están en el almacén, de las cuales usted que se ha usado un poquito más de 100.000 toneladas en lo que va de prueba. Y con esta otra provisión de carbón que se está adquiriendo, las dos unidades podrán trabajar de 6 a un año, de 6 meses a un año, con carbón suficiente para producir energía en lo que se le busca, porque el Estado quiere una solución grande con Punta Catalina. Quiere una empresa operadora calificada que sea la que garantice, porque hasta el momento todo esto está en manos del consorcio. Odebrecht, que va a poner a prueba, la va a mover las dos, se la va a poner en producción y en interconexión con el sistema y después la va a entregar. Y la va a recibir CDE provisionalmente por un año hasta que la reciba oficialmente. Todo ese proceso está consignado en el contrato. Ahora bien, parece que el Estado quiere, número uno, conseguir lo que prometió, que esa central, esa enorme central, la más grande que en este momento se construye en América Latina, en este momento, de carbón, sea operada por una firma internacional reconocida que le garantice una operación correcta. Segundo, el Estado parece también interesado en atraerse algún tipo de inversionista que le reponga parte del capital que empleó ahí. Porque ahí se van a ir, como ustedes saben, más de 2.000 millones de dólares en razón de que hubo ya, que a los 1.945 millones de dólares que ya se pagaron, que están desembolsados y pagados, el Estado tuvo que desembolsar y poner en un fondo de reserva 360 millones de dólares más, Mozart, como garantía para que se celebre la famosa intervención esta de un jurado internacional para conocer el reclamo de Odebrecht. Esos 360 irían a parar a Odebrecht, al consorcio Odebrecht Tenimón Acero Estrella, si ganan el pleito judicial. Pero de la misma manera pudieran quedarse en manos del Estado si es el Estado el favorecido por la decisión. Esa es la situación real. La otra es que este concurso de ayer le está garantizando que estas dos plantas, tan pronto estén en disponibilidad para entrar en producción, tengan el carbón suficiente para de 6 meses a un año estar en línea de manera consecutiva. Es lo que se hace el concurso definitivo para la compra de carbón a largo plazo que necesita y también se busca el operador y probablemente un accionista. El gobierno lo que está ganando tiempo y lo está haciendo para no improvisar también decisiones de esa envergadura. A mí me parece razonable lo que a propósito de energía, tenemos que hacernos eco de la paralización programada de las operaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo para mantenimiento. Sí, eso para mantenimiento. Pero aquí hay que decirlo todo, Pedro. Sí, sí. Ellos se encargaron ayer, a través de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de Refinería, dar a conocer que estaba previsto paralizar las operaciones para mantenimiento de esas importantes instalaciones de la Refinería Dominicana del Petróleo. A cosa hay que mantener a la gente debidamente informada, a los medios. Que no sus operaciones de distribución y venta de derivados. No. Entonces, todo eso, por eso digo lo oportuno que es siempre dar información. Porque ahorita dicen que hay... Y aclarar que esos 33.000 barriles, a veces 35.000 que procesa refinería diariamente, tan solo alcanza para suministrar entre un 20 y un 25% de la demanda nacional, que la otra parte se importa. Sí. La importa la mayor proporción, refinería dominicana de petróleo y también importadores privados. Uno de los mayores porcentajes de
ese desbalance que hace notar uno de los medios de comunicación sobre las importaciones, sobre las exportaciones dominicanas, vienen precisamente por vía del petróleo y sus derivados, claro, de la cantidad de esa materia prima que nosotros estamos obligados, porque no la producimos, ni una gota, a importar. Y entonces ese es uno de los elementos que pesan a la hora de establecer este balance entre lo que exportamos, que por cierto, y lo que importamos. Que por cierto se liberará considerablemente cuando entre Punta Catalina y cuando el gasoducto que está ya en su parte final, es el cambio de matriz, ese es uno de los efectos positivos. Porque en vez de un 60, 70% de derivado de petróleo, que es lo que alimentan la generadora, pasará a ser un 15 a 20. Miren ustedes lo que viene. Miren lo importante de eso. Lo que viene por ahí. Son los filones de Punta Catalina. Bien. Pedro, mira, yo quiero enfocarme un poquito en el ámbito político. Es importante porque estamos entrando en una curva interesante de definiciones donde se acercan las fechas fatales para cumplir con el cronograma y la programación de la Junta Central Electoral, con miras a los dos procesos que están previstos para el 2020, el proceso de elección en el ámbito municipal, que será en febrero del 2020, y el proceso de elección en el ámbito de la Presidencia de la República y del Congreso, y congresual, que está prevista para mayo de 17 de ese mismo año. Serán unas elecciones, es un certamen complejo, porque viene con novedades importantes a partir de las dos elecciones y de la puesta en práctica de lo que contempla la ley electoral y la ley de partidos políticos que están en vigencia. Entonces, en ese sentido, eso le da un componente adicional a todo ese proceso electoral que se avecina. Y a eso hay que agregarle necesariamente lo que se le llama las situaciones internas de los partidos, que no es otra cosa que la lucha por el poder al interior de cada una de las organizaciones políticas. Adiós, pero claro. De la misma manera que hay confrontación entre los partidos, hay confrontación necesariamente dentro de los partidos y todo es en busca del poder. Claro que sí. Eso es así, eso no es de otra manera. Eso es característico de la democracia. Eso es característico de la democracia como la que vive la República Dominicana. Así es. Plena. Así es. Plena. Y así es. La democracia plena. Que yo utilizo facilidades que tengo para imponer. Bueno, pues eso forma parte. Sí. Y los famosos, Mozart, y los famosos buscadores que utilizan las empresas en el Congreso, que están autorizados en los Estados Unidos. Autorizados. Sí, claro, el lobby. Los famosos lobbies. El lobby autorizado. Sí. Que se usa para en favor de los partidos políticos y de los líderes regionales de los Estados Unidos. Y de las empresas. No, pero son las empresas las que usan los lobbies. Pagan lobby para eso. Entonces, es democracia, eso es democracia. Bueno, entonces miren, el cuadro es interesante. Porque se plantean varias situaciones. Ayer se dio una situación que a mí me parece sumamente positiva, muy positiva para el sistema, para el país, que fue la asamblea del Partido Revolucionario Dominicano, una de las principales entidades políticas del país, sí, con un histórico al que le debemos, a una entidad a la que le debemos precisamente esta democracia que tenemos. Una de ellas. Una de ellas. Sí. Bueno, pero es una que ha sido con un papel fundamental, la del Partido Revolucionario Dominicano, disminuido o no, ese es un partido que nosotros estamos llamados todos a preservar, como las demás entidades políticas que le han dado a este país todo este desarrollo. Y ojalá preservemos ese respeto. Olvídense de cuentos, miren. Esas instituciones básicas. Todo lo que nosotros hemos conseguido, todo lo que se ha logrado en este país en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político, se debe al trabajo de los políticos de este país. Así como se oye, de ese sistema político con todas sus debilidades,
ese sistema político nos ha dado a nosotros una República Dominicana como esta. Y los que se han olvidado de eso la están pasando mal en América Latina. Para que lo sepa. Entonces, yo creo que lo de ayer en el Partido Revolucionario Dominicano, con una matrícula, un quórum que superó el 80%, 84% del quórum, sí. Un desmentido realmente, una ratificación al desmentido de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde acogiéndose o dando respuesta a algo que no se le solicitó, dijo que dejó sin efecto a la asamblea de aquella ocasión sobre la base de que no se estableció el quórum, de que no había quórum. Y eso que pasó ayer fue exactamente lo que pasó en la vez anterior, cuando el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por su líder y presidente legítimo, que es Miguel Vargas Maldonado, pues llevó allí el quórum necesario para trabajar en su asamblea. Y ayer, con la presencia de miembros técnicos de la Junta Central Electoral, que es una forma igualmente para ratificar la legitimidad de las autoridades del PRD, bueno, pues se estableció que lo hicieron en forma correcta. Hubo resoluciones muy importantes, siempre con mira a lo que es el relanzamiento del Partido Revolucionario Dominicano, que va muy bien, a un proceso interno que ellos están enfocados en realizar, una asamblea con fines precisamente de escoger sus candidatos, sus precandidados. Autorizar los recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y a ir al Tribunal Constitucional apelando a la institucionalidad del país, a sus instituciones. Correcto. Va a ir allí y va a apelar la sentencia de otro tribunal, sí, como debe ser. Sí. Entonces, esos son de los procesos interesantes que se están dando en el país y que nosotros debemos ponderar muy bien. De la misma manera, el Partido Revolucionario Moderno también tuvo actividades importantes ayer, decidió una línea de acción interna a los fines de conformar lo que deberá ser todo su proceso para las elecciones internas de sus candidatos, la escogencia de sus candidatos internamente, pero al mismo tiempo él decidió una campaña, dicen ellos, para la defensa de la institucionalidad en el país, la defensa de la Constitución y enfrentar lo que ellos denominan los asomos de dictadura en la República Dominicana. Se insiste en eso. Yo pienso que van a ir puerta por puerta. Hay una campaña que ellos van a iniciar a nivel internacional para denunciar los asomos de dictadura del Partido de la Liberación Dominicana, porque así lo establecieron, no necesariamente del gobierno, sino del PLD, para los que todavía están creyendo que esos fuetes y esas llamas tienen un solo destinatario. Tienen un solo destinatario. Es al PLD. Es al PLD al que se pretende derrotar y sacar del poder. Y es al PRD, al PLD y su proyecto de nación. Exacto. Exitoso hasta el momento. Exacto. Exitoso hasta el momento. Con sus fallas, pero exitoso. Exitoso a quien se pretende desplazar. Sí. Que es una pretensión completamente legítima. Sí, claro, porque, como les digo, de lo que se trata es de la lucha por el poder. Yo pienso que ahora me estaba viendo, pero la cosa hay que poner en su contexto. Así es. Quiero con esto reivindicar el llamado de atención permanente de Orión Mejía, en el sentido de que hay que cuidar, las entidades tienen que cuidarse de no cometer ligerezas, de cuidarse de desenfocarse y de no observar quién es realmente, y pensar en el día después. Quién es precisamente el objetivo y quiénes son realmente tus opositores. Porque fíjate cómo Radamés Jiménez, por ejemplo, una persona que yo aprecio muchísimo, en estos días le reclamaba al PRM
acciones directas en lo que él entiende eran asomos de que se va a violentar la Constitución de la República. Definición con respecto a la actitud que tuvieran con respecto del gobierno, de gente del gobierno. Bueno, pues Radamés está siendo complacido por el PRM, porque el PRM ha acogido ese llamado que le hizo y ellos van ahora a iniciar una campaña internacional de descrédito contra el Partido de la Liberación Dominicana, porque así lo establecieron ayer. Local e internacional. Local e internacional, puerta por puerta contra el PLD, del cual el Radamés Jiménez es un importantísimo dirigente, vocero incluso, de la corriente que encabeza nuestro gran amigo, el presidente Leonel Fernández. Del PLD. Del PLD. Hay que tener cuidado. A veces un fallo táctico te atropella completamente una estrategia y se te devuelve como boomerang peligroso que no alcanza a diferenciar cabeza alguna. Porque él estaba reclamando también en ese discurso cabeza el alguna. Señor Jiménez que el PLD definiera si controlaba o no su representación congresional para el caso de que se presentara el proyecto. Eso es otra cosa. A su propio partido eso está bien. Un llamado a su partido, a sus congresistas, para que los congresistas definan esa. Pero cuando tú le haces ese llamado a la oposición, para que la oposición asuma una posición radical, comprometida, yo pienso que ese es un fallo táctico que está recogiendo, mírala ahí su fruto, porque ahora le llega el boomerang de que el asunto no va a ser contra los propósitos o no reeleccionistas. De modificar la Constitución. Sino que es sobre la alegada amenaza del PLD. De la continuación en el poder del PLD. De la continuación en el poder del PLD. Es otra cosa. ¿La cogiste? Tú lo estás cogiendo, ¿verdad? Bueno. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otra parte, se ha dicho que son los riesgos cuando se hacen pedidos abiertos. Cuando se hacen pedidos abiertos, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por demás, Pedro, yo quiero adelantar que ayer vi ahí un sueltito corto, pero como yo le he dado seguimiento, incluso muy personal al hecho, me da mucha alegría que ayer se recibieran todas esas maquinarias de obra pública para iniciar el trabajo para el teleférico de Santo Domingo. ¿Llegaron? Sí. Comenzaron a llegar las máquinas, yo estaba loco por ver eso. Por ver cosas concretas. Sí, concreto, porque digo, pero ¿dónde está? Quiero un movimiento de tierra y ver ahí qué es lo que va a pasar con esa terminal importante de autobuses en los Alcarrizos, a la entrada de los Alcarrizos. Ayer el alcalde Junior, me alegro de eso también. ¿Cómo es el apellido de Junior? Santos. Junior Santos. Un gran alcalde. Junior Santos recibió a la comitiva de Obras Públicas para iniciar ese proceso que va a culminar con la segunda línea, la segunda fase del teleférico de Santo Domingo, que va a impactar a más de 400,000 personas entre la entrada de los Alcarrizos y para colocarlo ahí donde termina la segunda línea del metro en el 9. Que también está programado continuar esa maravillosa obra del metro de Santo Domingo para colocarse también allá en los ambos lados de la autopista. A ambos lados de la autopista, con un desarrollo urbanístico increíble. Llega hasta Arroyo Tercero, en los límites allá, porque va los cruzar, ríos. Va a haber un momento en que va a cruzar la avenida. Usted va a ver el canasto cruzando desde Arroyo Tercero por encima de la autopista. Proceso de desarrollo en el marco de un país estable y democrático, o sea, estable en materia económica, estable en materia social y estable en materia política. Si hay estabilidad social, política, económica, yo quiero saber de dónde que sacan el fantasma de la dictadura. Pero hay que tener un pellejo y una ligereza pasmosa o una incompetencia para marcharle a esta organización política y a su gobierno.
porque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no es el gobierno de Danilo Medina, el gobierno del PLD. Una entidad, Pedro, que agarró este país en el 1996 de la mano del doctor Joaquín Balaguer, que ya había preparado toda una plataforma en ese cambio tan importante que dio Joaquín Balaguer en sus últimos años, implementando una reforma que tuvo que imponérsela a sectores de esos que se resisten a los cambios en el país, sectores de poder, sectores económicos, que se resistían al inicio de las reformas estructurales en el país y que Balaguer tuvo que imponérsela mediante un decreto ley. 2 años tuvo que guardar Balaguer allá en su despacho y el Palacio Nacional un decreto, las propuestas para modificar todo el sistema arancelario del país porque el Congreso estaba tomado y la ley que crea el sistema de monetario y financiero, porque el Congreso, que era mayoría del Partido Reformista, ya estaba advertido por los grupos de poder que eso no debía pasar. Que eso no debía pasar. Oigan ustedes, ¿están oyendo? 2 años. Fue en el 1992 que se aprobó un nuevo sistema arancelario, aunque se estaba aplicado por decreto de Balaguer, desde agosto del 90. Y una nueva política monetaria y financiera. ¿Saben ustedes cómo se aplicó esa reforma monetaria y financiera? Por resoluciones de la Junta Monetaria con el señor dirigente del Partido Reformista de Barahona, que Balaguer puso de gobernador del Banco Central. Ah, no, sí, Contoral. Contoral, ese emitía, Luis Toral. Así fue que le decían 2 años en forma peyorativa. Presentaron la familia poderosa, esa que da lecciones. Esa que eran las que decían quién iba a ser senador y quién no. No, señalaban hasta los presidentes. Y los jueces. Porque había bancos que eso cambió en el país con el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que reconocerle eso al PLD eso, porque no le quieren reconocer. Eso cambió. Ya aquí no es eso de estar desde una torre, de determinada instancia empresarial, diciendo cuál ley pasa y cuál no, y eso terminó. Felizmente eso terminó. Y bufete de abogados redactando sentencias. Y mandándose a los jueces para que la lean. Terminó. Por eso digo, cuidemos. Tenemos que cuidar. La lucha por el poder, perfecto, todo el mundo. Pero tengan cuidado. Cuiden la matriz. Cuiden esa matriz que es el PLD. Y cuiden la gestión, que es una maravillosa gestión, iniciada en el 96, y miren por dónde va con el presidente Danilo Medina. Bien ponderada por todo el mundo. Todo el que tiene 2 dedos de frente. Por cierto, pondera muy bien la gestión. Que por cierto. Cuiden eso. Fíjense lo que está pasando en toda América Latina. Toda América Latina, dije. Busquen cómo es que andan las cosas. Que por cierto son las credenciales que va a haber que presentar en la campaña para pedirle al pueblo dominicano de nueva vez su respaldo para proseguir en el poder. Sí, porque la gente lo que quiere es servicio, eficiencia, gerencia, voluntad. Gente en capacidad de decir, no, ustedes se oponen, pero la reforma eléctrica va. Y el cambio en la matriz eléctrica va. Y Punta Catalina va. Y la familia que se la guarden. Los que están detrás de parar eso. Que se lo guarde. Los procesos de reforma en el sector salud deben continuar. Y en educación tienen que continuar. Esas callosidades. Hay que reformar el sistema que ha sido eficiente en una gran parte de la seguridad social. Pero eso hay que reformarlo. Y modificarlo. En lo que es modificable. En lo que es modificable. ¿Verdad, Pedrito? Mira, tenemos nuestro invitado ahí ya. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es médico pediatra. Pero hay que decir también que él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y en condición de político y profesional ha servido al Estado. En forma excelente. Dedicada, comprometida. Excelente. Así que con él vamos a hablar precisamente del sistema de seguridad social y de prestación de servicios médicos por parte del Estado. Muy bien.
Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso te las presentamos en las noticias internacionales. Con una sonrisa característica de las visitas oficiales, el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a la frontera rusa en uno de sus famosos trenes. Tras ser recibido con honores militares, el dictador se reunirá hoy en Vladivostok con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En declaraciones a la prensa rusa, Kim Jong-un dijo que espera que esta visita sea exitosa y útil, y que durante las conversaciones con el presidente Putin se podrá discutir específicamente las cuestiones sobre la resolución en la península coreana y el desarrollo de sus relaciones bilaterales. Se trata de la primera cumbre entre los dos mandatarios. Con este encuentro, los dos países esperan mejorar su cooperación económica. Asimismo, el líder de Corea del Norte busca el apoyo de Putin para una posible desnuclearización gradual, opción rechazada por Estados Unidos. Temporal de nieve en plena primavera. La comarca de Sanabria, en el norte de España, se ha vuelto a cubrir de blanco. Esta típica imagen invernal ha sorprendido sobre todo a los conductores, que se han visto afectados por el corte de una veintena de carreteras en la provincia de Zamora. Otros puntos de Castilla y León, como Burgos, Soria y León, también están en alerta por riesgo de nieve. En el este de la península, las condiciones meteorológicas extremas se han manifestado en fuertes lluvias. Una tromba de agua ha inundado la localidad alicatina de Javea, donde cayeron más de 250 litros por metro cuadrado. Los equipos de rescate realizaron un centenar de intervenciones. En toda España, un total de 33 provincias están en alerta amarilla por riesgo de fuertes vientos, precipitaciones o nieve. Manfred Weber, el candidato principal del Partido Popular Europeo, ha prometido oponerse a la construcción del oleoducto Nord Stream 2. Afirma que el proyecto es contrario a los intereses europeos, ya que aumentará la dependencia del gas ruso. Weber es alemán y es precisamente este país el que defiende la construcción de este oleoducto, que le permitirá conectarse directamente con Rusia. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.